En la historia reciente del mundo, existen lugares donde no hubo tiempo para despedidas, ni para decisiones personales, ni para planes de regreso. Ciudades completas recibieron una orden clara, directa y urgente. Salgan ahora, dejen todo atrás. Confíen en que será solo por unos días. Esa promesa nunca se cumplió y el silencio ocupó el lugar de la vida cotidiana. Calles que minutos antes estaban llenas quedaron vacías. Escuelas cerraron con libros abiertos sobre los pupitres. Juguetes quedaron en los patios. Maletas se llenaron a medias, porque nadie imaginó que ese sería el último día en casa. No hubo incendios visibles, ni ejércitos marchando por las avenidas. Solo una decisión oficial que cambió todo para siempre. Lo más inquietante no es el abandono, sino la rapidez. En cuestión de horas, ciudades enteras dejaron de existir como lugares habitados. La normalidad se rompió sin ruido, sin explosiones, sin caos visual. Después llegó el tiempo detenido. Décadas, y nadie volvió a vivir allí. Los edificios siguen en pie, las señales permanecen, pero la vida nunca regresó. Estos no son mitos ni leyendas urbanas, son hechos documentados, respaldados por órdenes escritas, mapas sellados y fronteras que aún hoy siguen cerradas. Lugares donde el regreso fue prohibido, desaconsejado o simplemente imposible. Espacios donde la ausencia se convirtió en una presencia constante. Hoy vamos a recorrer algunos de esos sitios. Ciudades que fueron evacuadas y recuperaron su pulso humano. Lugares donde el pasado quedó congelado exactamente en el momento en que todos se fueron. Antes de continuar, suscríbete al canal para apoyar este contenido y seguir explorando historias reales que el mundo preferiría olvidar. Y ahora dime, ¿qué fuerza puede obligar a una ciudad entera a desaparecer en cuestión de horas y no permitir nunca el regreso? Antes de continuar, si este tipo de historias reales te interesa y valoras un investigado serio y sin sensacionalismo, te invitamos a suscribirte al canal. Tu apoyo permite que sigamos documentando lugares olvidados, decisiones irreversibles y capítulos ocultos de la historia moderna. Suscribirte es una forma directa de mantener vivo este proyecto y acompañarnos en los próximos viajes por el misterio y la realidad que pocos cuentan. A lo largo del siglo XX, el mundo fue testigo de un fenómeno poco común, pero profundamente inquietante. No se trató de ciudades que murieron lentamente por falta de empleo o migración progresiva. Fueron lugares obligados a vaciarse de forma inmediata, bajo órdenes oficiales que no admitían discusión ni demora. Evacuaciones definitivas que marcaron un antes y un después en la vida de miles de personas. En estos casos, la diferencia es clara. El abandono gradual permite decisiones personales y adaptación al cambio. La evacuación forzada, en cambio, rompe la normalidad en cuestión de horas. No da margen para elegir qué llevar, ni tiempo para comprender lo que realmente está ocurriendo. El regreso queda en suspenso, y con el paso del tiempo, ese suspenso se transforma en una prohibición permanente. Guerras, accidentes industriales, desastres invisibles y decisiones políticas extremas fueron algunos de los detonantes, cada uno a un contexto histórico y geográfico específico. Pero todos compartieron una consecuencia común. Ciudades completas quedaron congeladas en el instante exacto de la huida. La vida se detuvo, pero la estructura permaneció. En este documental recorreremos 4 lugares reales, documentados y aún marcados por esas decisiones irreversibles. No hablaremos de teorías ni de ficción, solo de hechos de silencios prolongados y de ciudades que jamás volvieron a ser habitadas. Lugares que siguen recordándonos que a veces la historia no avanza, simplemente se detiene. Pripyat fue concebida como una ciudad sin improvisación. Nació a finales de los años 70, planificada desde el primer trazo
para ser un símbolo del progreso soviético. No era una ciudad cualquiera, era un proyecto modelo. Cada edificio, cada avenida y cada espacio público respondían a una idea clara de orden, eficiencia y futuro. Pripyat no creció de forma orgánica. Fue diseñada para funcionar perfectamente desde el primer día. La ciudad estaba pensada para albergar a los trabajadores de la nuclear de Chernóbil y a sus familias. Jóvenes ingenieros, técnicos especializados y profesionales altamente capacitados llegaron atraídos por estabilidad, prestigio y oportunidades. La edad promedio de sus habitantes rondaba los 26 años, lo que la convertía en una ciudad joven, activa y llena de planes a largo plazo. Era un lugar donde casi todos tenían empleo asegurado y un futuro predecible. Las viviendas eran modernas, su época. Apartamentos amplios, calefacción central, agua caliente constante y espacios verdes bien cuidados. Pripyat contaba con escuelas, guarderías, hospitales, centros deportivos y culturales. Había cines, bibliotecas y teatros. Todo estaba pensado para ofrecer calidad de vida y evitar el caos urbano que afectaba a otras ciudades soviéticas más antiguas. La energía nuclear representaba la promesa central de ese futuro. Chernóbil era vista como un orgullo, una demostración del dominio humano sobre una fuerza poderosa e invisible. Para los habitantes de Pripyat, la planta no era una amenaza, sino una garantía. Significaba trabajo estable, reconocimiento y desarrollo. Nadie imaginaba que aquello que sostenía la ciudad sería también su condena. La vida cotidiana transcurría con normalidad. Niños jugando en los parques, estudiantes caminando hacia la escuela, trabajadores tomando autobuses rumbo a la central. Los de semana estaban marcados por actividades deportivas, celebraciones comunitarias y paseos familiares. Pripyat no era un lugar de paso, era una ciudad pensada para crecer durante décadas. Incluso el entretenimiento reflejaba esa visión de futuro. Se estaba preparando la inauguración de un parque de diversiones con una noria, autos de choque y juegos mecánicos. La apertura estaba programada para el 1 de mayo, una fecha simbólica. Todo indicaba que Pripyat estaba entrando en una nueva de consolidación y expansión. Nada en el ambiente sugería peligro. No había sirenas de alerta, ni rumores inquietantes, ni señales visibles de riesgo. La confianza en la tecnología y en las autoridades era absoluta. La población vivía con la certeza de que habitaba uno de los lugares más seguros y avanzados de la región. Pripyat representaba la idea de una ciudad perfecta, ordenada, joven, funcional y orientada al mañana. Sus habitantes no en huir, ni en abandonar sus hogares. Todo estaba construido para permanecer. Esa sensación de estabilidad total es lo que hace que su historia resulte aún más perturbadora, porque cuanto más sólido parecía su futuro, más brutal sería la forma en que desaparecería. La madrugada del 26 de abril de 1986 marcó el final invisible de Pripyat. Mientras la ciudad dormía, una prueba de seguridad mal ejecutada en el reactor número 4 de la central de Chernóbil desencadenó una explosión que nadie en Pripyat pudo ver ni comprender en ese momento. No hubo una gran detonación que despertara a la población, ni un aviso inmediato. El peligro no tenía forma ni sonido. Era radiación liberada al aire. Durante las primeras horas, la vida continuó con aparente normalidad. Niños fueron a la escuela. Los trabajadores salieron de sus casas. Algunos curiosos se detuvieron a observar un resplandor extraño sobre la planta nuclear sin saber que estaban siendo expuestos a niveles letales de radiación. Las autoridades locales, desbordadas y sin información clara, optaron por el silencio mientras el daño se expandía. No fue hasta la tarde del día siguiente que llegó la orden que cambiaría todo. Pripyat debía ser evacuada por completo. Autobuses comenzaron a llegar desde cercanas. Altavoces anunciaron un mensaje tranquilizador. Se pidió
a los habitantes que llevaran solo documentos, algo de ropa y objetos esenciales. Se les aseguró que regresarían en pocos días. Esa promesa fue clave para evitar el pánico. En menos de 36 horas, casi 50,000 personas abandonaron la ciudad. Familias enteras subieron a los autobuses sin despedirse de sus hogares. Puertas quedaron abiertas. Mascotas quedaron atrás. Comidas a medio preparar enfriaron sobre las mesas. Nadie pensó en llevar muebles, recuerdos o fotografías familiares. Todo quedó exactamente como estaba en el momento de la salida. La evacuación fue ordenada, silenciosa y rápida. No hubo caos visible, pero lo que parecía una medida temporal se transformó en una separación definitiva. Días después, la zona fue declarada altamente contaminada. El regreso quedó prohibido. Pripyat pasó a formar parte de una zona de exclusión de 30 kilómetros de la central. Con el paso del tiempo, la ciudad comenzó a deteriorarse lentamente. La naturaleza avanzó sobre edificios y avenidas. Árboles crecieron dentro de apartamentos. La pintura se descascaró, pero muchos objetos permanecieron intactos, protegidos por el abandono repentino. Calendarios detenidos en abril de 1986, relojes sin movimiento, aulas cubiertas de polvo. Pripyat se convirtió en un símbolo global del nuclear, no solo por la magnitud del accidente, sino por la forma en que una ciudad entera desapareció sin destruirse físicamente. No fue arrasada por una guerra ni por un terremoto, fue vaciada por una amenaza invisible que aún hoy persiste. Décadas después, el acceso sigue estrictamente controlado, el retorno permanente está prohibido. Pripyat quedó congelada en el tiempo, como un recordatorio silencioso de hasta dónde puede llegar una decisión demasiado tarde. En solo 36 horas, una ciudad perfecta se transformó en una advertencia eterna. Hashima es una pequeña isla situada frente a la costa de Nagasaki, tan diminuta que desde el aire parece una fortaleza de hormigón emergiendo del mar. Durante décadas, ese espacio mínimo concentró una de las densidades de población más altas jamás registradas en el planeta. Cada metro cuadrado fue utilizado con precisión extrema. No había margen para el crecimiento horizontal. Todo debía levantarse hacia arriba. El origen de Hashima está ligado directamente a la industrialización japonesa. Del siglo XIX se descubrieron importantes yacimientos de carbón bajo el lecho marino. Mitsubishi adquirió la isla y la transformó en un complejo minero completamente cerrado. Para maximizar la producción, se construyeron edificios de hormigón armado, una innovación para la época, capaces de resistir tifones y el constante embate del océano. La minería de carbón atrajo a miles de trabajadores y a sus familias. En muy poco tiempo, Hashima se llenó de bloques de apartamentos, escuelas, tiendas, públicos y espacios comunitarios. Todo estaba comprimido en un territorio extremadamente reducido. Las viviendas eran pequeñas, pero funcionales. La vida se organizaba con horarios estrictos y rutinas marcadas por los turnos de la mina. La isla nunca dormía del todo. El sonido de las máquinas, los ascensores industriales y los pasos en los pasillos formaban parte del ambiente cotidiano. Los mineros descendían a profundas excavadas bajo el mar, en condiciones duras y peligrosas. A cambio, recibían salarios estables, vivienda garantizada y servicios básicos que en otros lugares no siempre estaban asegurados. A pesar de la superpoblación, la comunidad desarrolló una vida social intensa. Los niños jugaban en terrazas y azoteas. Las escuelas funcionaban a pleno rendimiento. Había cines, templos y actividades recreativas organizadas por la empresa. Desde dentro, Hashima no se como un lugar opresivo, sino como una ciudad autosuficiente, aislada pero viva. La densidad alcanzó cifras extremas. En su punto máximo, más de 5,000 personas vivían en una isla de apenas 6 hectáreas. Esto la convirtió oficialmente
en el lugar más densamente poblado del mundo. Cada edificio estaba ocupado al máximo. Cada espacio tenía una función precisa. No había terrenos baldíos ni zonas vacías. El ritmo de vida estaba completamente subordinado a la mina. La organización social y el futuro de la isla dependían del carbón. Mientras la demanda energética se mantuvo alta, Hashima prosperó. Para muchos habitantes, ese entorno compacto representaba seguridad y estabilidad. El aislamiento no era visto como un problema, sino como una condición asumida. Desde el exterior, la isla parecía un bloque impenetrable. Desde el interior, era un engranaje perfectamente ajustado. Todo funcionaba mientras la industria lo permitía. Nadie pensaba en el final. Imaginaba que una ciudad tan densa, tan activa y tan intensamente habitada pudiera quedar vacía en tan poco tiempo. Hashima fue el ejemplo extremo de lo que ocurre cuando una ciudad nace con un solo propósito. Su fuerza era también su fragilidad. Mientras el carbón sostuvo la vida en la isla, el sistema se mantuvo firme, pero esa dependencia absoluta preparaba el terreno para un desenlace radical, uno que transformaría el lugar más lleno del planeta en un espacio completamente vacío. El final de Hashima no llegó con una explosión ni con una orden urgente emitida por altavoces. Llegó de forma silenciosa, anunciado por cifras, informes y decisiones tomadas lejos de la isla. A comienzos de la década de 1970, Japón inició una transformación profunda de su matriz energética. El carbón dejó de ser prioritario. El petróleo y otras fuentes comenzaron a dominar. De un día para otro, la razón de existir de Hashima empezó a desaparecer. La mina, que durante décadas había sostenido cada de la vida en la isla, dejó de ser rentable. Las galerías submarinas se volvieron más costosas de mantener. La competencia internacional aumentó. Mitsubishi evaluó la situación y tomó una decisión definitiva. La explotación de carbón en Hashima debía cesar. Sin minería, no había trabajo. Sin trabajo, no había ciudad. La orden fue clara y no admitía alternativa. La isla sería evacuada por completo. No hubo planes de reconversión ni intentos del espacio. Hashima no estaba preparada para otra actividad. Todo había sido construido en función de la industria. Cuando esa industria se apagó, la vida organizada dejó de tener sentido. En 1974, los habitantes comenzaron a marcharse. Familias enteras empacaron sus pertenencias y abandonaron los edificios de hormigón que habían sido su hogar durante generaciones. A diferencia de Pripyat, no hubo prisa ni alarma, pero el resultado fue igual de cada salida. Era un adiós sin retorno. En cuestión de semanas, la isla quedó completamente vacía. Las escuelas cerraron, los cines apagaron sus proyectores, los pasillos quedaron en silencio. Donde antes había ruido constante, ahora solo se escuchaba el viento y el golpe de las olas contra los muros de contención. Hashima pasó de ser el lugar más denso del planeta a convertirse en un espacio sin un solo habitante. El abandono fue total. No quedó nadie para cuidar edificios ni para mantener las estructuras. La naturaleza comenzó a reclamar lentamente el espacio. El salitre, la humedad y los tifones aceleraron el deterioro. Ventanas se rompieron, antechos colapsaron, plantas crecieron entre el cemento. Pero a pesar del desgaste, la isla permaneció intacta en su forma general. Durante décadas, el acceso estuvo restringido. Hashima se convirtió en un símbolo incómodo del pasado industrial japonés. Una ciudad construida para producir, de sobrevivir, sin su función original. El silencio absoluto se convirtió en su rasgo más característico. No hubo regreso, ni nuevos pobladores, ni intentos de repoblarla. Con el tiempo, la isla fue redescubierta como patrimonio histórico y escenario de documentales. Desde el exterior, su silueta oscura parece aún una fortaleza abandonada. Desde dentro, cada habitación vacía
cuenta la historia de una evacuación total, sin emergencia visible, pero con irreversible. Hashima demuestra que no todas las evacuaciones nacen del miedo inmediato. Algunas surgen del colapso económico y de decisiones estratégicas que no dejan espacio para la continuidad humana. Cuando la industria se apagó, la vida también lo hizo, y el lugar más lleno del mundo quedó condenado a un silencio que aún hoy sigue intacto. Varosha fue, durante años, el rostro más brillante del Mediterráneo oriental. Ubicada en la ciudad de Famagusta, en Chipre, se transformó rápidamente en un destino turístico de prestigio internacional. Sus playas de arena clara, su clima estable y su ubicación estratégica atrajeron inversiones masivas. Hoteles modernos comenzaron a elevarse frente al mar uno tras otro, creando un horizonte asociado al lujo y al descanso. Durante las décadas de 1950 y 1960, Varosha vivió un crecimiento. Grandes cadenas hoteleras apostaron por la zona. Se construyeron complejos con piscinas, restaurantes, salones de baile y vistas privilegiadas al mar. Las calles se llenaron de tiendas elegantes, cafés y locales nocturnos. Todo estaba orientado a un turismo internacional de alto poder adquisitivo. El nombre de Varosha comenzó a circular en revistas de viajes y columnas sociales. Celebridades de Hollywood, empresarios europeos y públicas eligieron sus hoteles para pasar vacaciones. La imagen que proyectaba era la de una ciudad abierta, moderna y cosmopolita. Un lugar donde el ocio y la prosperidad parecían garantizados. La economía local giraba casi por completo en torno al turismo. Miles de personas trabajaban en hoteles, restaurantes, servicios y comercios. La temporada alta marcaba el ritmo de la ciudad. Las playas se llenaban desde temprano. Las noches estaban por música, luces y movimiento constante. Varosha no dormía durante el verano. La infraestructura acompañaba ese crecimiento. Avenidas amplias, edificios modernos y servicios pensados para recibir a visitantes exigentes. Los hoteles más altos ofrecían vistas panorámicas del Mediterráneo. Los balcones miraban al mar. Las fachadas brillaban bajo el sol. Todo estaba diseñado para transmitir estabilidad y éxito. Para quienes vivían allí, Varosha representaba seguridad económica y a largo plazo. Las familias construían su vida alrededor de una industria que parecía sólida. Nadie hablaba de decadencia ni de riesgo. El futuro se pensaba en términos de expansión, nuevas construcciones y más visitantes. La ciudad se convirtió en un símbolo del Chipre próspero y abierto al mundo. Cada temporada reforzaba esa imagen. Las reservas crecían, los vuelos aumentaban. La sensación general era que Varosha había su lugar definitivo en el mapa turístico internacional. Nada en su apariencia sugería fragilidad. Las playas seguían intactas. Los hoteles funcionaban a plena capacidad. Las calles estaban limpias y activas. Varosha parecía una ciudad destinada a mantenerse viva mientras existiera el deseo de viajar y disfrutar del mar. Esa sensación de permanencia es lo que hace que su historia resulte tan impactante. Cuanto más consolidado parecía su éxito, más sería la ruptura que estaba por llegar. Porque detrás de las fachadas de lujo y del ritmo turístico constante, existía una tensión política que no se reflejaba en los folletos ni en las postales. Varosha era un paraíso construido sobre una calma frágil, un lugar donde la prosperidad ocultaba una amenaza silenciosa. Y cuando esa amenaza finalmente se materializó, la transformación fue inmediata. La ciudad que había sido sinónimo de vida, lujo, y estaba a punto de convertirse en algo completamente distinto. Varosha no fue abandonada por desgaste, ni por decadencia económica, ni por el lento declive que suele vaciar los destinos turísticos cuando pasan de moda. Su desaparición ocurrió de forma abrupta, inmediata y absoluta. En cuestión de horas, una ciudad diseñada para recibir al mundo fue obligada a cerrarse por completo, no solo a sus habitantes,
sino a la historia misma. El conflicto militar alteró de manera irreversible el destino de Varosha. Ante el avance de los acontecimientos, se emitió la de evacuación inmediata. No hubo tiempo para despedidas, ni para recoger recuerdos, ni para planificar un regreso cercano. Las familias dejaron atrás apartamentos, hoteles, comercios y objetos personales, convencidas de que la salida sería temporal. La promesa implícita era clara: volverían cuando la situación se estabilizara. Ese regreso nunca ocurrió. Las calles quedaron vacías de un día para otro. Restaurantes con mesas servidas, tiendas con intactas, habitaciones de hotel preparadas para huéspedes que jamás llegarían. La vida cotidiana se interrumpió de forma violenta, congelando la ciudad en el instante exacto de su evacuación. Varosha pasó, en cuestión de horas, de ser un símbolo de prosperidad y apertura a convertirse en un espacio prohibido. Tras la retirada de la población civil, la ciudad fue completamente cerrada. El acceso quedó restringido, vigilado y controlado. No se permitió regreso de antiguos residentes ni la reutilización de las estructuras. A diferencia de otras ciudades abandonadas, Varosha no fue ocupada, demolida ni transformada. Fue selada. El tiempo siguió avanzando fuera de sus límites, pero dentro de la ciudad todo quedó suspendido. Décadas de abandono transcurrieron bajo esta condición excepcional a una ciudad intacta, pero inaccesible. La ausencia humana permitió que el silencio se adueñara del espacio. Los edificios comenzaron a lentamente, no por uso excesivo, sino por la ausencia total de mantenimiento. El lujo que alguna vez definió a Varosha se convirtió en una presencia fantasmagórica, recordando constantemente lo que fue interrumpido. El cierre total transformó a Varosha en un caso único de evacuación definitiva. No se trató de una catástrofe natural ni de un colapso económico, sino de una decisión impuesta por el conflicto y sostenida por el tiempo. La ciudad no fue borrada del mapa, fue excluida de la vida, permaneció visible, reconocible y al mismo tiempo completamente fuera de alcance. La vigilancia constante reforzó esta condición de ciudad detenida. Varosha se convirtió en un espacio observado, pero no vivido, existente, pero no habitable. Cada edificio abandonado, cada avenida vacía y cada hotel cerrado se transformaron en testigos silenciosos de una interrupción histórica sin resolución. Con el paso de los años, la imagen adquirió un significado que va más allá de su origen turístico. Representa la fragilidad de los espacios humanos frente a decisiones geopolíticas y la rapidez con la que la normalidad puede ser anulada. Donde antes había movimiento, intercambio y vida, quedó un vacío sostenido por décadas. Varosha no decayó, fue clausurada. Su historia no terminó de forma gradual, sino que fue cortada de raíz. El resultado es una ciudad que permanece atrapada entre él y el presente, cerrada al mundo, convertida en un símbolo silencioso de cómo un lugar puede ser evacuado no solo de personas, sino también de futuro. Centralia era una ciudad común en todos los sentidos. Una pequeña comunidad estadounidense formada por casas modestas, calles tranquilas y rutinas repetidas durante décadas. La vida transcurría sin sobresaltos, familias que se conocían por generaciones, comercios locales, escuelas, iglesias y encuentros cotidianos que definían el ritmo del lugar. Nada en su apariencia sugería que se convertiría en un caso extremo de evacuación definitiva. El día a día estaba marcado por la previsibilidad. Los trabajaban, estudiaban y regresaban a casa, siguiendo horarios estables. Los fines de semana reunían a la comunidad en eventos simples, celebraciones locales y actividades compartidas. Centralia no aspiraba a crecer de forma acelerada ni a destacar. Su identidad se apoyaba precisamente en la normalidad, en la sensación de permanencia y seguridad. Bajo esa superficie estable, sin embargo, comenzó a gestarse un problema que nadie podía ver.
No hubo explosiones, ni señales evidentes, ni un exacto que marcara el inicio del peligro. Lo que surgió lo hizo de forma silenciosa, lenta y constante, avanzando bajo el suelo de la ciudad sin alterar de inmediato la rutina visible. Al principio, las señales eran confusas. Olores extraños, pequeñas anomalías que parecían aisladas, difíciles de explicar y aún más difíciles de relacionar entre sí. Para muchos habitantes, eran molestias menores, inconvenientes pasajeros que no justificaban real. La vida continuó con normalidad, mientras el problema seguía expandiéndose sin ser comprendido del todo. La naturaleza invisible del peligro fue clave para su avance. No se trataba de un enemigo externo ni de una amenaza clara. No había un punto único que señalar ni una causa fácil de aceptar. La ciudad seguía en pie, las casas seguían habitadas y las calles seguían siendo transitadas. Todo parecía, aunque ya no lo era. Con el paso del tiempo, las señales se volvieron más evidentes. El suelo comenzó a comportarse de manera impredecible. Aparecieron grietas, zonas inestables y manifestaciones que rompían la ilusión de normalidad. La amenaza dejó de ser un rumor para convertirse en una presencia constante, aunque aún difícil de enfrentar psicológicamente. Aceptar que el peligro venía de debajo de los propios hogares implicaba cuestionar la seguridad más básica. La vida cotidiana a transformarse. Actividades simples se realizaban con cautela. La confianza en el entorno se debilitó. Lo que antes era familiar comenzó a sentirse incierto. Sin embargo, abandonar la ciudad no era una decisión sencilla. Centralia no era solo un lugar físico, era un vínculo emocional, una historia compartida, un hogar construido a lo largo de generaciones. La tensión entre permanecer y huir se instaló lentamente. Mientras algunos minimizaban la situación, otros comenzaron por su seguridad. La falta de una amenaza visible clara retrasó respuestas inmediatas. La ciudad quedó atrapada en un estado intermedio, donde la vida seguía, pero bajo una sombra invisible que ya no podía ignorarse. Centralia ejemplifica cómo una ciudad puede empezar a desaparecer sin que nadie lo note al principio. No por un evento súbito, sino por un proceso silencioso que erosiona la estabilidad desde abajo. La normalidad fue el perfecto para que el peligro creciera sin ser confrontado de inmediato. Así, una comunidad común, sin pretensiones ni advertencias, se encontró enfrentando una amenaza que no podía verse, pero que redefiniría por completo su destino. El suelo que sostenía la vida diaria comenzó, lentamente, a volverse incompatible con ella. El origen del desastre en Centralia no fue visible desde el cielo ni evidente desde las calles. El fuego nació bajo tierra y allí permaneció. Un incendio subterráneo que comenzó sin llamar la atención, pero que pronto reveló una característica inquietante: no podía apagarse con facilidad. El suelo ardía en silencio, extendiéndose lentamente a través de galerías ocultas, avanzando sin prisa y sin un límite claro. A diferencia de otros desastres, no hubo un día específico que marcara el final de la ciudad. La evacuación no fue instantánea ni ordenada en cuestión de horas. Fue un proceso prolongado, marcado por decisiones difíciles, dudas constantes y resistencia emocional. Cada familia tuvo que enfrentarse a una realidad incómoda. El lugar que llamaban hogar estaba siendo consumido desde abajo. Con el tiempo, las autoridades comprendieron que el incendio no era temporal. No se trataba de un incidente con recursos convencionales. El fuego encontraba oxígeno bajo tierra, se desplazaba por caminos invisibles y reaparecía en puntos inesperados. Apagarlo significaba intervenir en una estructura subterránea compleja, con riesgos imprevisibles y costos enormes. La evacuación comenzó de forma gradual. Algunas casas fueron declaradas inseguras, otras quedaron aisladas por zonas inestables. El suelo se agrietaba, el aire se volvía peligroso en ciertos puntos y la emergía donde no debía. La ciudad
empezó a fragmentarse. Vecinos se marchaban mientras otros permanecían, aferrados a la esperanza de que la situación se resolviera. La prohibición de regresar llegó después, como un punto de no retorno. No fue solo una recomendación, sino una medida definitiva. Vivir allí dejó de ser una opción legal y segura. Las calles se vaciaron poco a poco, las casas quedaron cerradas, algunas otras simplemente abandonadas al tiempo. Centralia dejó de funcionar como ciudad, aunque no desapareció físicamente de inmediato. El fuego, en cambio, nunca se fue. Continuó ardiendo bajo la superficie, año tras año. Décadas después, sigue activo. No es visible en la mayoría de los lugares, pero su presencia se siente. El suelo emite calor. El terreno sigue siendo inestable. La amenaza persiste sin necesidad de manifestarse de forma constante. Es un permanente de que el peligro no terminó cuando la gente se fue. El retorno fue estrictamente prohibido, no por un periodo corto, ni como medida preventiva temporal, sino como una decisión a largo plazo. Centralia pasó a ser un espacio inhabitable, no por destrucción total, sino por incompatibilidad con la vida humana. El fuego transformó la ciudad en un lugar donde quedarse significaba asumir un riesgo continuo e inaceptable. Lo más inquietante es la duración. Más de 60 años después, Incendio sigue activo. Generaciones enteras han nacido y crecido mientras el fuego continúa bajo tierra. La ciudad quedó congelada en un estado incompleto, sin habitantes, pero tampoco completamente borrada. No es una ruina inmediata ni un vestigio antiguo, es una ausencia prolongada. Centralia representa un tipo distinto de evacuación definitiva, no impulsada por una explosión, una guerra o una orden repentina, sino por la certeza de que el peligro no tiene fecha, del tiempo no resolvió el problema, solo lo hizo permanente. Así, la ciudad se convirtió en un símbolo de lo irreversible, un lugar donde la vida cotidiana fue desplazada por una amenaza silenciosa y persistente. El fuego que nunca se apaga no solo consume el subsuelo, consume la posibilidad misma de volver. 4 lugares distintos, 4 contextos históricos diferentes y un mismo resultado irreversible. Queos vacías, edificios intactos o en ruinas, objetos cotidianos detenidos en el tiempo. El silencio no llegó por abandono voluntario, sino por decisiones que obligaron a partir y cerraron cualquier posibilidad de regreso. En todos los casos, la evacuación no fue un acto simbólico, fue una ruptura definitiva entre las personas y el espacio que habitaban. No importó la prosperidad previa, la aparente, ni la vida construida durante años. Bastó una combinación de decisiones humanas, errores, conflictos o procesos imposibles de controlar para borrar ciudades enteras del mapa habitado. Lo inquietante no es solo la ausencia de personas, sino la permanencia del lugar. Nada fue reemplazado, nada volvió a funcionar. El tiempo avanzó, pero esas ciudades quedaron atrapadas en un instante final, condenadas a existir sin vida. No como ruinas antiguas, sino recordatorios recientes de lo frágil que puede ser la estabilidad humana. Estas historias no hablan de mitos ni de ficciones, hablan de órdenes firmadas, fronteras cerradas, zonas prohibidas y fuegos que no se extinguen, lugares donde volver no es una opción, sino una imposibilidad. Cuando una ciudad desaparece en silencio, lo que queda no es solo vacío, es una advertencia permanente.